Imagínese esto. Una joven de 22 años sale a caminar. Es una tarde tranquila en una ciudad costera del sur de Inglaterra. Ella conoce esos caminos mejor que nadie. Es su lugar favorito en el mundo. Y entonces, desaparece. No hay testigos. No hay gritos. No hay rastro. Simplemente, ya no está. Sus padres esperan. Un día. 2 días. 3 días. Y la respuesta que reciben de la policía los destroza. Probablemente se suicidó. Pero sus padres saben que eso es mentira. Y durante los siguientes 42 años de su vida, van a luchar para que el mundo entero sepa la verdad. Esta es la historia de Jessie Earl. Una joven artista. Una hija amada. Una víctima que durante décadas fue ignorada, olvidada, y mal catalogada por las mismas autoridades que debían protegerla. Bienvenidos. Si usted está viendo este vídeo, es porque le importa la verdad. Es porque cree que ninguna persona merece morir sin que alguien luche por su justicia. Hoy vamos a contarles todo. Todo lo que la policía hizo mal. Todo lo que la familia hizo bien. Y todo lo que, hasta este momento, sigue sin resolverse. Porque sí, escuchen bien. A la fecha de hoy, en el año 2026, el asesino de Jessie Earl sigue sin ser identificado oficialmente. Les voy a pedir que se queden hasta el final de este vídeo. Porque al final, cuando les cuente todo lo que se sabe sobre el principal sospechoso, van a entender por qué este caso es uno de los más perturbadores de la historia criminal del Reino Unido. Y también van a entender por qué los padres de Jessie esperaron más de 4 décadas para escuchar las 2 palabras que necesitaban oír. Fue asesinada. Quédense. Esto apenas comienza. Para entender este caso, primero tienen que conocer a Jessie. Jessie Victoria Earl nació el 16 de diciembre de 1957. Era inglesa, hija de John y Valerie Earl, una familia amorosa y unida. Desde pequeña, Jessie fue descrita como una joven fuerte, independiente y llena de vida. Le apasionaba el arte. Le apasionaba la naturaleza. Le encantaba escribir. Y más que nada, le encantaba caminar. Largas caminatas, sola, disfrutando del paisaje. Jessie estudió arte en una escuela en Gales, y luego, cuando tuvo oportunidad, se trasladó a estudiar al Colegio de Arte y Diseño de Eastbourne, en el condado de East Sussex, en el sur de Inglaterra. Eastbourne. Una ciudad costera. Tranquila, segura, conocida por sus playas y sus acantilados. Una ciudad donde, se decía, nunca pasaba nada malo. Jessie vivía en un pequeño cuarto de renta, en la calle Upperton Gardens. Tenía 22 años. Era estudiante. Era joven. Era feliz. Y tenía un lugar favorito donde iba a descansar la mente. Un lugar al que volvía una y otra vez. Se llama Beachy Head. Beachy Head es uno de los acantilados más altos de toda Inglaterra. Tiene vistas impresionantes al Mar del Norte. Está cubierto de prados verdes, arbustos densos y caminos estrechos. Un lugar hermoso. Un lugar que Jessie amaba. Un lugar que se convertiría, sin que ella lo supiera, en el escenario del peor momento de su vida. Pero antes de llegar a eso, hay algo más que deben saber sobre Jessie. Algo que habla del tipo de persona que era. Jessie llevaba un diario detallado. Escribía todo. Sus pensamientos, sus planes, sus emociones. Y ese diario, que los investigadores revisarían años después, no contenía ninguna señal de tristeza profunda. No había notas de despedida. No había palabras de desesperación. Solo los apuntes de una joven que vivía su vida y soñaba con su futuro. Una joven que tenía planes para el día siguiente. Y el día después. Y el año que venía. Alguien así no se va por voluntad propia. Sus padres siempre lo supieron. Pero tardarían 42 años en lograr que el mundo oficial se los reconociera. Es jueves 15 de mayo de 1980. Son las últimas horas de la tarde. Jessie Earl toma un teléfono público en el paseo marítimo de Eastbourne. Marca el número de casa. Su madre, Valerie, contesta. Y Jessie le dice algo muy sencillo. Mamá, te veo mañana. Esas serían las últimas palabras que Valerie escucharía de su hija.
Al día siguiente, el viernes 16 de mayo, Jesse no llega. Al principio, sus padres no se alarman demasiado. Jesse era joven e independiente. Tal vez algo surgió. Tal vez se le olvidó avisar. Pero hay algo que no cuadra. Jesse siempre avisaba cuando cambiaba sus planes. Siempre. Era parte de su carácter. Era considerada. Era responsable. El sábado 17 de mayo, su madre ya no puede más. Valerie toma un tren hacia Eastbourne. Va a ver qué está pasando. Cuando llega al cuarto de Jesse en Upperton Gardens y abre la puerta, siente inmediatamente que algo está muy mal. Sobre la mesa hay platos sucios. En el suelo, un libro abierto y los lentes de lectura de Jesse. Su bolso está sobre la cama. La habitación se ve como si alguien hubiera salido a la tienda por un momento y nunca hubiera vuelto. Los vecinos le dicen a Valerie que no han visto a Jesse desde el jueves por la tarde. Se reporta su desaparición a la policía. Y aquí comienza el primer gran error de esta historia. La policía investiga. Hablan con amigos, con compañeros de la escuela. Y luego hacen algo que marcará todo lo que viene después. En un reporte oficial de 1980, la policía de Sussex escribe que Jesse Earl probablemente se suicidó debido a la presión de los exámenes y una depresión por sus alergias. Lo leen bien. La explicación oficial para la desaparición de una chica joven, sana, con planes de vida y un diario lleno de esperanza, fue que se quitó la vida por el estrés de los exámenes. Sin cuerpo. Sin evidencia. Sin investigación real. Solo una suposición. Sus padres lo rechazaron rotundamente desde el primer día. Ione Earl, su padre, dijo con toda claridad: Jesse no se fue por accidente, ni por suicidio, ni por ninguna otra razón voluntaria. Algo le pasó. Pero la policía ya había tomado su decisión. Y esa decisión tendría consecuencias devastadoras. Los meses pasan. 1 año. 2 años. 5 años. Jesse Earl sigue desaparecida. Sus padres no se rinden. Siguen preguntando. Siguen exigiendo respuestas. Siguen guardando recortes de periódico en álbumes, como si cada página los acercara un poco más a la verdad. Y entonces, en marzo de 1989, casi 9 años después de la desaparición de Jesse, un hombre llamado Gordon Cross camina por los terrenos de Beachy Head con su hija y su perro. El perro de la niña pierde un cometa entre los arbustos densos. El hombre entra a buscarlo. Y en el suelo, ve algo. Un cráneo humano. Gordon Cross sabe inmediatamente lo que está viendo. Llama a la policía. Los oficiales llegan al lugar. Encuentran restos óseos dispersos entre la vegetación espesa, muy cerca de un árbol. Y encuentran algo más. Algo que cambia todo. La única prenda de ropa que queda con los restos es un brasier. El brasier de Jesse. Pero no está simplemente ahí tirado. Está anudado. Anudado de una manera que los detectives reconocen de inmediato. Como si hubiera sido usado para atar las muñecas de alguien. Los registros dentales confirman lo que los padres ya temían. Esos restos son los de Jesse Earl. La habían encontrado. 9 años después. En su lugar favorito para caminar. Atada. Sin ropa. Sin sus pertenencias. Sin su bolso. Sin su anillo de plata. Sin su reloj. Sin su inhalador para el asma. Nada. Solo sus huesos. Ione Earl, su padre, habló ante las cámaras de televisión cuando se enteró. Estaba desnuda. La habían atado. Fue asesinada. Jesse no se mató por accidente, por suicidio ni por ninguna otra cosa. ¿Y qué dijo la policía? ¿Qué dijo la autoridad ante toda esa evidencia? 4 meses después de encontrar los restos de Jesse, se celebra la primera audiencia oficial, el llamado inquest, que es la investigación del forense para determinar la causa de muerte. El médico forense examina los huesos. Da su dictamen. Y su dictamen es este. La causa de la muerte es indeterminable. No se puede determinar cómo murió. Por eso, la autoridad registra lo que en la ley inglesa se llama un open verdict, un veredicto abierto. ¿Qué significa? No sabemos qué pasó. No fue homicidio. No fue suicidio. No fue accidente. Simplemente, no sabemos.
Los padres de Jessie estaban destrozados. Ahí estaban los restos de su hija. Con el brasier anudado en las muñecas. Desnuda. En un lugar apartado. Y la respuesta oficial era, no sabemos. ¿Y qué hizo la policía con la evidencia después del veredicto? Aquí viene la parte que hasta el día de hoy provoca indignación. Como el caso no fue clasificado oficialmente como asesinato, las autoridades tomaron una decisión. Una decisión que años después sería calificada de profundamente equivocada y un error grave. En 1997, la policía de Sussex destruyó la evidencia forense clave del caso. El brasier. La tierra del lugar donde encontraron a Jessie. Todo lo que podría haber sido analizado con tecnología moderna de ADN. Destruido. Para siempre. Cuando en el año 2000, después de más investigaciones, la policía finalmente reconoció que Jessie había sido asesinada y abrió una investigación de homicidio formal llamada Operación Silk. Ya no había evidencia física con que trabajar. El detective jefe que lideró esa investigación diría años después: creemos que Jessie fue asesinada. Y también admitiría que la destrucción de la evidencia fue un error significativo. Imaginen a los padres de Jessie. Ya tenían más de 60 años. Habían pasado 2 décadas exigiendo justicia para su hija. Y ahora les decían que sí, que tenían razón, que era un asesinato, pero que la evidencia que podía resolverlo ya no existía. Porque alguien la destruyó. Ione Earl lo dijo con una calma que duele escuchar. Es muy extraño recibir una respuesta 30 años después de haberla necesitado. Solo quiero saber la verdad. Y Valerie Earl, su madre, añadió algo que se grabó en la memoria de todos los que la escucharon. Espero que alguien se apure. O va a ser demasiado tarde para nosotros. Tenía razón. El tiempo no estaba de su lado. Pero tampoco habían perdido la esperanza. Quédense, porque ahora viene la parte que muchos han estado esperando. Porque en este caso hay un nombre. Un nombre que aparece en los informes policiales. Un nombre que los expertos en criminología mencionan con convicción. Un nombre que la familia de Jessie Earl pronuncia con la certeza de quien sabe la verdad pero no puede probarlo. Ese nombre es Peter Tobin. ¿Quién es Peter Tobin? Música de tensión suave. Peter Britton Tobin nació en 1946 en Escocia. A lo largo de su vida adulta, vivió entre Escocia y el sur de Inglaterra. Usó decenas de nombres falsos a lo largo de los años. Se casó 3 veces. Sus 3 esposas describirían lo mismo: un hombre que se volvía violento, que mostraba una racha sádica, que era peligroso detrás de las puertas cerradas. Tobin pasó años moviéndose por distintas ciudades del sur de Inglaterra. Y en 1980, el año en que Jessie Earl desapareció, Peter Tobin vivía en el área de Eastbourne. Tenía vínculos documentados con una iglesia de la zona. Se sabe que un escocés llamado Peter trabajaba como manitas en la iglesia de la Santísima Trinidad de Eastbourne en esa época. Y hay algo más. Algo que los investigadores encontraron durante la segunda investigación sobre la muerte de Jessie en 2022. Una de las últimas conversaciones que Jessie tuvo con su madre antes de desaparecer fue sobre un hombre que había conocido mientras paseaba por los acantilados de Beachy Head. Jessie le dijo a su madre que el hombre la había puesto nerviosa. Lo describió como un hombre escocés de mediana edad. Y agregó algo que hoy suena casi como una premonición. Ojalá los hombres estuvieran dispuestos a ser solo amigos. Un hombre escocés. De mediana edad. En la misma zona donde vivía Peter Tobin. En el mismo año. Pero la historia de Peter Tobin no termina ahí. Lejos de eso. Décadas después, el mundo descubrió quién era realmente Peter Tobin. En 2006, trabajando con nombre falso como manitas en una iglesia de Glasgow, Escocia, Tobin violó y asesinó a una joven estudiante polaca llamada Angelika Kluk, de 23 años. Escondió su cuerpo bajo el piso de la iglesia. Fue arrestado y sentenciado a cadena perpetua. Pero la investigación de ese crimen llevó a los detectives a revisar su pasado. Y lo que encontraron fue escalofriante. En 2008, los restos de 2 adolescentes que habían desaparecido en 1991 fueron encontrados enterrados en el jardín de la antigua casa de Tobin en la ciudad de Margate. Eran Vicky Hamilton, de 15 años, y Dinae C. Nicole,
de 18 años. Ambas habían desaparecido sin dejar rastro. Ambas estaban enterradas en su jardín. Tobin fue condenado por esos 2 asesinatos también. 3 cadenas perpetuas. Un asesino en serie confirmado por la justicia. Y entonces la policía se hizo la pregunta que todos estaban pensando. ¿A cuántas más mató? Se lanzó una investigación nacional llamada Operación Anagram. Su objetivo, rastrear cada movimiento de Peter Tobin a lo largo de su vida. Cada ciudad donde vivió. Cada nombre falso que usó. Cada crimen sin resolver que pudiera estar relacionado con él. El caso de Jesse Earl fue uno de los principales que la Operación Anagram revisó. Los detectives encontraron que Tobin había vivido en el área de Eastbourne en la época de la desaparición de Jesse. El perfil de Jesse, joven, mujer, caminando sola en zonas apartadas, coincidía con el perfil de víctimas de Tobin. El lugar donde fue encontrada, entre arbustos densos, cerca de un árbol, con señales de que pudo haber sido atada, también coincidía. El criminólogo profesor David Wilson, uno de los expertos más respetados de Gran Bretaña en el tema de asesinos en serie, declaró con convicción: los vínculos entre Peter Tobin y la muerte de Jesse Earl son innegables. Y añadió con tristeza: la tragedia es que la evidencia forense del caso fue perdida, y eso significa que no podemos encontrar la prueba definitiva. La policía tomó muestras de ADN de los padres de Jesse y las comparó con muestras de la Operación Anagram relacionadas con Tobin. No hubo coincidencia. Pero eso no significa que sea inocente. Solo significa que no había suficiente evidencia física para acusarlo. Y en parte, eso era culpa de la decisión de destruir la evidencia en 1997. Peter Tobin murió en octubre de 2022. Tenía 76 años. Murió de cáncer en la prisión de Saughton, en Edimburgo. Hasta el final, cuando los detectives le pidieron que confesara otros crímenes que pudiera haber cometido, se negó. Se llevó sus secretos a la tumba. Y con él, tal vez, la única posibilidad de saber con certeza qué le pasó a Jesse Earl aquella tarde de mayo de 1980. Antes de continuar, deben saber que Peter Tobin no fue el único nombre que apareció en este caso. En años recientes, la familia de Jesse también pidió que se investigara a un hombre llamado David Fuller. Fuller fue condenado por matar a 2 mujeres en la ciudad de Tunbridge Wells en 1987. Y al investigarlo, las autoridades descubrieron algo perturbador: Fuller también vivía en la zona de Eastbourne cuando Jesse desapareció. Como medida de precaución, en 2022 la policía comparó el ADN de los padres de Jesse con evidencia relacionada con Fuller. Los resultados no mostraron ninguna conexión directa. Pero la investigación continúa revisando posibles vínculos. Y hay un tercer nombre en esta historia. No un sospechoso, sino otra víctima. Se llama Louise Kay. Era una joven de 18 años que vivía en Polegate, una pequeña población cerca de Eastbourne. El 24 de junio de 1988, Louise salió con amigos por la noche. La última vez que alguien la vio, iba conduciendo el coche de su padre, un Ford Fiesta dorado, hacia los acantilados de Beachy Head. Ni Louise ni el coche han sido encontrados jamás. Beachy Head. El mismo lugar donde encontraron a Jesse Earl. Louise desapareció casi exactamente 8 años después de Jesse. Y los restos de Jesse fueron encontrados en ese mismo lugar menos de un año después de que Louise desapareciera. Peter Tobin también es el principal sospechoso en la desaparición de Louise Kay. El investigador Mark Williams Thomas, ex detective y periodista especializado en crimen, dedicó un episodio de su documental en ITV a examinar la conexión entre Tobin, Jesse Earl y Louise Kay. Sus conclusiones: ambos casos están relacionados. Ambas jóvenes fueron víctimas del mismo hombre. Hasta este día, Louise Kay no ha sido encontrada. Su caso permanece abierto. Y su familia, como la familia de Jesse, sigue esperando una respuesta que puede que nunca llegue. Ahora, señoras y señores, llegamos al momento que los padres de Jesse Earl esperaron toda su vida. En junio de 2020, con John Earl ya con 93 años y Valerie con 89 años, la familia presentó una solicitud formal ante el fiscal general de Inglaterra. Pedían que se abriera un nuevo proceso oficial para reclasificar la muerte de Jesse como lo que siempre fue: un homicidio.
Un asesinato. En diciembre de 2021, esa solicitud fue aprobada. El Alto Tribunal de Justicia de Inglaterra ordenó que se celebrara un nuevo proceso. El primer proceso de 1989 había sido insuficiente. Había fallado a Jesse. Había fallado a su familia. Y había que corregirlo. Los días 10, 11 y 12 de mayo de 2022, se celebró el nuevo proceso en el Ayuntamiento de Eastbourne. La misma ciudad donde Jesse vivió. La misma ciudad de donde desapareció. Durante 3 días, los testimonios llenaron la sala. Una detective retirada de Sussex que había trabajado en el caso original declaró: "Nunca tuve ninguna duda de que Jessie había sido asesinada". Dijo que Jessie probablemente fue atada a un árbol, y que hay indicios de que pudo haber sido agredida sexualmente, aunque la degradación del cuerpo durante los 9 años impide tener certeza. La detective describió cómo algunos de los huesos estaban más cerca del árbol que otros, y cómo el brasier fue encontrado muy cerca de la base de ese árbol. "No puedo ver cómo Jessie pudo haber llegado sola a esos arbustos tan densos", dijo. Y además, era un lugar fuera de su ruta normal de caminata. El coroner, el juez James Healey Pratt, también señaló algo que durante décadas nadie quiso decir en voz alta. El reporte policial de 1980 que concluía que Jessie probablemente se suicidó por la presión de los exámenes, estaba equivocado. Y esa conclusión equivocada tuvo consecuencias directas. Hizo que se dedicaran menos recursos a buscarla. Hizo que se investigara menos seriamente su desaparición. En palabras del juez, tuvo un efecto paralizante sobre los esfuerzos policiales para investigar la desaparición de Jessie. Y sobre la destrucción de la evidencia en 1997, el juez fue directo. En retrospectiva, esta eliminación de evidencia forense clave fue muy desafortunada. La decisión de la policía de destruirla fue profundamente errónea. El 12 de mayo de 2022, el juez emitió su veredicto final. "No encuentro evidencia de suicidio, accidente, desgracia o causas naturales. Estoy satisfecho con la evidencia de que existe suficiente base para concluir que hubo un homicidio ilegal. Estoy satisfecho con la evidencia de que Jessie fue asesinada, porque fue muerta ilegalmente por una tercera persona que tuvo la intención de matarla". 42 años después de la desaparición de Jessie Earl. 42 años de lucha de sus padres. 42 años de preguntas sin respuesta. El Estado oficial de Inglaterra finalmente reconoció: Jessie Earl fue asesinada. La jefa de la policía de Sussex, Josh Chaine, se dirigió a John y Valerie Earl con palabras que llegaron demasiado tarde pero que eran necesarias. "Extiendo mis más sinceras y completas disculpas al señor y la señora Earl por el dolor y la angustia que han soportado, y por supuesto, por la pérdida de su amada hija Jessie. Acepto plenamente los fracasos históricos de la policía de Sussex en este caso". El investigador Mark Williams Thomas, que había dedicado años a este caso, dijo después del veredicto: "Estamos aquí después de 42 años, y tenemos el resultado que queríamos: homicidio ilegal. La familia tuvo que vivir con esta angustia durante 42 años, cuando en realidad la policía de Sussex pudo haber reabierto el caso mucho antes y obtener el resultado correcto hace muchos años". Cuando le preguntaron si era posible encontrar al responsable, respondió: "Hay que mantenerse optimista siempre. Hemos traído este caso de vuelta a la atención de las autoridades". Y entonces la pregunta que todos se hacen es: ¿qué pasa ahora? La respuesta honesta es complicada. Después del veredicto de 2022, la policía de Sussex realizó una revisión completa de todos los archivos del caso. Se volvieron a analizar todas las evidencias físicas que todavía existen. Se emitió un llamado público renovado pidiendo a cualquier persona que tenga información de 1980 que se comunique con las autoridades. Y el caso sigue oficialmente abierto. Pero hay que ser realistas con ustedes. Las probabilidades de resolver este caso enfrentan obstáculos enormes. Primero, la evidencia forense más importante fue destruida en 1997. No hay forma de recuperarla. Segundo, Peter Tobin, el principal sospechoso, murió en octubre de 2022 sin confesar nada. Murió llevándose sus secretos. Tercero, han pasado más de 45 años.
Los testigos de la época, si los hubo, son personas mayores. Algunos ya no están con vida. ¿Significa eso que no hay esperanza? No necesariamente. La tecnología forense avanza constantemente. Técnicas que hace 10 años eran imposibles, hoy permiten obtener perfiles de ADN de material que antes se consideraba inservible. Si algún día se encuentra evidencia que no fue destruida, podría cambiar todo. Además, hay algo que los investigadores siempre señalan en casos así. Los criminales hablan. Años después, décadas después, alguien que sabe algo decide hablar. Un familiar. Un amigo. Alguien que guardó silencio por miedo o por lealtad, y que en algún momento de su vida decide que ya no puede más. La policía de Sussex ha confirmado que mantiene el caso bajo revisión cada ciertos años. Y que están en contacto permanente con la familia de Jesse para mantenerlos informados. ¿Y los padres de Jesse? Ion y Valerie Earl son personas mayores. Han dedicado décadas de su vida a luchar por su hija. En 2022, Ion tenía 93 años. Valerie tenía 89. Lograron escuchar el veredicto que esperaban. Escucharon que el Estado reconoció que su hija fue asesinada. Escucharon las disculpas de la policía. Pero lo que todavía no tienen es una respuesta a la pregunta que los ha mantenido despiertos por más de 4 décadas. ¿Quién mató a Jesse? Y esa pregunta, por ahora, sigue sin respuesta. Este caso no es solo una historia de crimen. Es una historia de lo que puede pasar cuando las instituciones fallan. Cuando los que deben protegernos se equivocan. Cuando los prejuicios nublan la investigación. En 1980, la policía decidió que una chica joven desaparecida probablemente se había suicidado. Sin evidencia real. Solo asumiendo. Y esa asunción le costó a Jesse Earl 42 años de justicia. Le costó a su familia 42 años de angustia. Y le costó al caso la evidencia que tal vez habría resuelto todo. Este caso también nos enseña algo sobre la perseverancia. Ion y Valerie Earl no son personajes de ficción. Son padres reales. Padres que, con 89 y 93 años, seguían luchando. Seguían preguntando. Seguían exigiendo que el mundo recordara el nombre de su hija. ¿Cuántos de nosotros habríamos seguido luchando tanto tiempo? ¿Cuántos habríamos tenido esa fortaleza? Jessie Earl era una joven artista que amaba la naturaleza y la escritura. Era una hija que llamaba a su mamá para decirle que la vería al día siguiente. Era una persona. No un expediente policial. No una estadística. Una persona. Pausa. Y merece ser recordada como tal. El 15 de mayo de 1980, Jessie Earl hizo una llamada desde una cabina telefónica. Le dijo a su mamá que la vería al día siguiente. Y nunca llegó. Sus restos fueron encontrados 9 años después, en el lugar que más amaba. La justicia oficial tardó 42 años en pronunciar la palabra que siempre debió pronunciar. Asesinato. El responsable nunca fue arrestado. La evidencia que pudo haberlo atrapado fue destruida por las mismas autoridades que debían custodiarla. El principal sospechoso murió en prisión, condenado por otros crímenes, sin confesar este. Y sin embargo, hay algo en este caso que no terminó en derrota. Sus padres lucharon. Y lograron que la verdad, aunque incompleta, fuera reconocida. Lograron que el nombre de Jessie Earl no fuera olvidado. Lograron que el Estado dijera, nos equivocamos. Lo sentimos. Fue asesinada. Eso no les devuelve a su hija. Eso no cierra la herida. Pero es algo. Es justicia imperfecta. Y a veces, es todo lo que la vida nos da. Si usted está viendo esto desde México, desde cualquier país de América Latina, desde cualquier rincón del mundo, sepa que casos como el de Jessie Earl no son únicos. En cada país, en cada ciudad, hay familias que esperan, que preguntan, que exigen que sus seres queridos sean recordados. Y la mejor forma en que nosotros, como sociedad, podemos ayudar, es no olvidar, es hablar, es compartir, es decir el nombre de quienes no tuvieron voz. Jessie Earl, 22 años. Eastbourne, Inglaterra. 1980.
Su caso permanece oficialmente abierto. Si alguien tiene información, la policía de Sussex, en Inglaterra, la solicita. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si este vídeo les llegó al corazón, compartan. No por nosotros. Por Jessie. Por sus padres. Por todas las familias que siguen esperando respuestas. Déjenles un comentario con sus reflexiones. Y si quieren seguir informados sobre casos como este, suscríbanse y activen la campanita. Porque seguiremos contando historias que merecen ser escuchadas. Esto fue un caso real. Estos fueron errores reales. Y esta es una justicia que aún no está completa.